Continuamos con esta serie, El retorno de la lluvia tardía. Estamos considerando sección 2, el impacto basado en el rendimiento de la Biblia. En esta oportunidad nos toca considerar lo que es el capítulo 6, bajo el título ¿Cómo lees? Hoy va a ser un día especial. Usted está lleno de expectación y emoción por las perspectivas potenciales que se presentan. El presidente de una gran compañía manufacturera está interesado en un diseño especial en el cual usted ha trabajado y está considerando seriamente fabricarlo y exportarlo alrededor del mundo. Ambos deciden reunirse para almorzar juntos en un excelente restaurante local. No habiéndose conocido antes, usted mira nerviosamente alrededor suyo, tratando de identificar a esta persona que va a transformar su sueño en realidad. Por fin él llega y usted le estrecha la mano vigorosamente y ambos entran al restaurante y hallan su lugar. Para conocerse, su compañero del almuerzo le pregunta un poco acerca de su familia, dónde vive usted y cómo les va a sus hijos en la escuela. Todo va saliendo bien, excepto por el hecho de que justo detrás de usted hay un individuo que ha convertido en un verdadero arte el sorber la sopa. Al principio, usted no le hace caso, pero después de un rato se vuelve un poco molestoso. Algunas personas necesitan aprender algunos modales, piensa usted para sí mismo, pero lo hace a un lado para no distraerse. La conversación con su socio de negocio potencial va bien y usted está en la mitad de discutir algunos beneficios extras de su diseño cuando de repente el individuo detrás de usted suelta un horrendo eructo que casi hace estremecer los cubiertos de la mesa de usted. De repente, todos los ojos se fijan en este raro individuo que no parece tener ningunos modales en absoluto. El lugar se llena de sonido de risitas disimuladas y risitas apagadas, combinadas con el horror y la repugnancia. Finalmente, viene el propietario del restaurante y le pide al hombre que se vaya, diciéndole que las personas de su tipo no son bienvenidas en su restaurante. Lo que es realmente asombroso es que si este mismo individuo hubiera estado sentado en un restaurante que reflejara la cultura china, nadie habría parpadeado. De hecho, el huésped o la huéspeda podrían haberse sentido chasqueados si usted no hubiese hecho esos gestos. También en la cultura china, si usted tratara de estrechar la mano de alguien que no había conocido antes o hablara de problemas familiares durante la comida, usted habría sido considerado bastante mal educado. Es asombroso cómo las mismas acciones pueden interpretarse de manera completamente diferentes, dependiendo de qué cultura o punto de vista mundial viene usted. Este hecho no es para nada diferente cuando miramos las dos diferentes culturas, la del reino de Dios versus el reino de Satanás. La fe cristiana tiene un fundamento, Jesucristo, y sin embargo cuando examinamos la plétora de grupos que toman sobre sí el nombre de Jesús, nos sentimos perplejos al hallar que existen tantas contradicciones sobre un solo fundamento. El viaje al reino de Dios involucra una transferencia de cultura y una transferencia de punto de vista mundial. En el capítulo anterior, describimos la dificultad con que a menudo nos encontramos cuando aprendemos a pensar a la manera del cielo. Las mayores dificultades del andar cristiano giran sobre cómo nos acercamos a la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Hemos salido del mundo donde hemos sido enseñados en los logros y las posesiones, pero al entrar al reino de Dios, es absolutamente vital que rindamos nuestras posesiones
y permitamos que el Espíritu de Dios nos enseñe cómo leer la palabra de Dios. Tristemente, esto no es lo que ha sucedido, y las muchas contradicciones, herejías y contiendas que se hallan en la fe cristiana y la historia proceden directamente de leer la Biblia con un contexto basado en el rendimiento, en vez de uno basado en la relación. Jesús subraya este punto en su discusión con un abogado en Lucas capítulo 10. El abogado le pregunta a Jesús: ¿qué está escrito en la ley? Y para ir al fondo del asunto, le pregunta: ¿cómo lees? Jesús no pregunta ¿qué has leído?, sino ¿cómo lees? ¿O cómo interpretas lo que lees? Esta es la pregunta clave para cualquiera que desee iniciar el viaje desde lo basado en el rendimiento al pensamiento basado en lo relacional. ¿Cómo lees? Veamos creencias basadas en varios tratos de pensamiento. Cuando una persona hace una declaración de fe, por lo general se basa en varios estratos de pensamiento. Como un ejemplo, echemos un vistazo a una declaración relacionada con el tema de la ley de Dios. Tratar de guardar la ley es legalismo. Veamos esto desde un contexto típico. Esta declaración la llamamos una premisa, pero esta premisa se basa en una suposición. Esa suposición es: todo esfuerzo humano es legalismo, la cual se basa en una enseñanza bíblica llamada la justificación por la fe. Poniéndolo todo juntos, vemos: premisa, tratar de guardar la ley es legalismo. Suposición subyacente: todo esfuerzo humano es legalismo. Enseñanza bíblica, justificación por la fe. Siguiendo esta secuencia de la lógica, tiene completo sentido. Pero hay algunas declaraciones en la Biblia que parecen estar en desacuerdo con esta premisa. En la sección 4 vamos a hacer un ejercicio completo de seguir a una premisa en lo que se refiere al sábado. Pero primero veamos la que tenemos aquí. Los tres estratos descritos son la parte visible de nuestro árbol de creencias. A partir de este punto, parece bastante impecable porque la Biblia dice que no somos justos por nuestras obras y que la salvación no es por obras, pero también dice: si me amas, guardad mis mandamientos, y el que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Así que parece que hay una aparente contradicción. Esta contradicción está relacionada con los estratos de pensamientos ocultos que están por debajo del nivel de visibilidad. Son estratos incrustados en nuestra naturaleza basado en el rendimiento. Cuando añadimos estos estratos ocultos, parecen ser muy interesantes. Las capas invisibles afectan nuestros pensamientos sobre la justificación por la fe. Nuestro pensamiento basado en el rendimiento tuerce las declaraciones de las Escrituras en una mentira. Observe el siguiente versículo, por ejemplo, de Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dado que las capas invisibles o subconscientes informan a nuestra forma de pensar que poseemos una fuente de vida o de poder inherente, todo el poder que se demuestre en nuestras vidas, incluso el poder de Dios, será visto como esfuerzo humano y por ende rechazado como legalismo. La raíz del árbol alimenta las ramas de nuestro sistema de creencias y torcemos las Escrituras para nuestra destrucción. Y antes de continuar, vamos a leer dos citas que se encuentran en Conflicto de los Siglos, página 548.
Satanás ha estado preparándose desde hace mucho tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén: ciertamente no moriréis. Y Primeros Escritos, página 218. Dice: Satanás comenzó su engaño en el Edén. Dijo a Eva: no moriréis. Tal fue la primera lección de Satanás acerca de la inmortalidad del alma, y ha continuado con este engaño desde entonces hasta hoy, y seguirá con él hasta que haya cesado el cautiverio de los hijos de Dios. Este es el poder de Babilonia en la iglesia. Combinada la verdad de la justificación por la fe con la mentira de un sistema de valores basados en el rendimiento, y produce un rechazo de la misma ley que es nuestra única esperanza de la vida y el valor, como ya vimos en el capítulo 3. En los siguientes diagramas, púrpura representa el pensamiento que no ha sido penetrado por la escritura. Azul representa el pensamiento que ha sido penetrado. Observe la línea negra de la penetración de la escritura moverse hacia el fondo a medida que progresamos a través de los diagramas. Vamos a tomar una visión católica de la ley y a documentar los 5 estratos y ver qué cantidad de penetración de las escrituras podemos poner en los 5 estratos. Lo anterior, basado en el modelo católico, está de acuerdo en que la ley de Dios debe ser guardada y atribuye cualquier esfuerzo por el hombre para mantener los requerimientos de Dios como algo meritorio. Desde el punto de vista bíblico, esto es legalismo directo y es sencillamente que el hombre tratando de mantener la ley por sus propios esfuerzos. Los católicos dicen que la gracia cubre todo el proceso, pero puesto que ellos ven claramente que las obras como algo meritorio, es plenamente erróneo. Ahora vamos a echar un vistazo de nuevo al punto de vista protestante típico. Este sistema es un poco más complejo, ya que introduce más verdad que el ejemplo anterior. Cuanto más alto sea el nivel de la verdad junto con el error, más difícil es detectar inconsistencias. Como hemos comentado anteriormente, la iglesia protestante surgió de la verdad bíblica, de que una persona es justificada a través de la fe y no por sus obras. Esta verdad está ahora inyectada en el anterior entendimiento católico de la fe cristiana, que no está de acuerdo con las escrituras. La inyección de la verdadera al nivel de creencias hace que nuestra premisa sea parcialmente cierta, pero que los estratos invisibles todavía siguen siendo basados en el desempeño. También hace a la premisa parcialmente falsa. El elemento falso de la premisa falsa hace que una persona rechace el cumplimiento de la ley como parte del evangelio. La única manera de que los protestantes pueden continuar armonizando las declaraciones de la ley es cambiar lo que es la ley. La ley se convierte en el nuevo mandamiento de amarnos unos a otros, y así, en lugar de alterar nuestro pensamiento basado en el rendimiento, cambiamos la ley para que se adapte a nuestra premisa y estratos de pensamientos. Vamos a colocar un sistema de creencias adventistas del séptimo día sobre la ley en los estratos visibles, pero dejando los estratos invisibles basados en el rendimiento, y veamos lo que pasa. Nuestro nivel de penetración de la escritura se está profundizando. Recuerde lo que hemos dicho antes. Mientras más profundizamos en la verdad, más difícil es detectar las inconsistencias. La comprensión adventista de la ley se basa en las creencias de los pilares del sábado, la segunda venida, el santuario y el estado de los muertos. Estas doctrinas se combinan con la doctrina de la justificación por la fe, que incluye el cumplimiento de la ley como parte del nuevo pacto. Las verdaderas enseñanzas corrigen la suposición subyacente, pero puesto que los estratos invisibles no han cambiado,
Nos confundimos bastante tocante al esfuerzo humano. Nuestra mente nos dice que es Cristo el que actúa en nosotros, pero nuestra naturaleza se da el crédito cuando las obras se llevan a cabo. Creemos en la justificación por la fe, pero demostramos justificación por las obras. Es muy desagradable estar en esta situación. Muchos de nosotros hemos tratado de ser buenos adventistas del séptimo día y seguir las enseñanzas de la Biblia y el espíritu de profecía, pero muchos de nosotros estamos vacíos por el pensamiento basado en el rendimiento que todavía nos controla. Continuamos siendo afectados por las montañas y los valles del orgullo y la desesperación, y la depresión se acumula hasta llegar al punto en que algo tiene que cambiar. Para hacer frente a estas presiones, algunos adventistas, individualmente o en grupos, dan mucho tiempo y atención a la exposición de los pecados de la iglesia, sin darse cuenta de que esto no es más que un sustituto para hacer frente a su propia culpa y con frecuencia a su desesperación. Por otro lado, he oído muchas historias de evangelistas que han predicado el amor de Jesús en los programas de alcance, mientras que abusan verbalmente de sus trabajadores por no hacer las cosas correctamente y no mantenerse al día. Nuestros hermanos y hermanas protestantes pueden ver la mota en nuestros ojos o la paja en nuestros ojos sobre este asunto, pero muchos de nosotros no hemos encontrado la viga. Nuestra ceguera a verla es causada por los estratos ocultos del pensamiento basado en el rendimiento. Cuando el pensamiento basado en el rendimiento sigue sin ser detectado, algo tiene que cambiar para aliviar la presión resultante de esta inconsistencia. Dado que los adventistas saben que la ley permanece para siempre, nunca cambiaremos eso. Entonces, ¿qué ha cambiado? Algunos han tratado de cambiar la justificación por la fe y la doctrina del santuario. El pensamiento basado en el rendimiento sobre la ley ha exigido un cambio en nuestro punto de vista de cómo guardarla. La introducción de la justificación forense en los años 70 y a principios de los 80 ayudó a aliviar la presión. Eliminó la carga de vencer el pecado. Podíamos estar cubiertos por un manto de gracia que eliminó la necesidad de la perfección cristiana. El cambio de énfasis en el santuario vino a través de un cambio en la enseñanza del juicio investigador. El enfoque típico de la doctrina del juicio investigador, puesto que sobre una base de rendimiento es casi temible como un infierno que arde eternamente. Muchas personas en nuestras iglesias han descartado por completo la enseñanza porque no han penetrado los estratos ocultos del pensamiento basado en el desempeño. Así que ahora tenemos por lo menos dos versiones de justificación por la fe en la iglesia. Ambas se basan en el rendimiento de las capas invisibles. Algunos oscilan de lado a lado, tratando desesperadamente de encontrar un poco de alivio, pero nunca llegará, siempre y cuando la base siga siendo invisible. Si tan solo pudiéramos permitir que la palabra de Dios penetrara en los estratos invisibles para que realmente nos convirtiera, ¿cuánto dolor se evitaría? ¿Por qué Dios nos ha permitido deambular por este camino que hace que el ser un adventista del séptimo día sea tan difícil? La única explicación que puedo encontrar está en el rechazo del mensaje que se nos fue dado en 1888. Observe la siguiente cita, en Testimonios para los Ministros, página 91 y 92. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, e invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús.
Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos, y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desválido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. El mensaje de 1888 que se dio en Minneapolis, Minnesota, en ese congreso, nos presentó la justificación por la fe a través de un sublime Salvador que nos capacitó para guardar los mandamientos de Dios. Nos dirigió a hacer de Cristo el centro y no a nosotros mismos. Nos señaló a la fuente de la vida, de donde ricas corrientes fluirían hacia nosotros y nos llenaría con el Espíritu de Cristo. Es evidente que no hemos llegado a este punto. No hemos descubierto nuestro pensamiento basado en el rendimiento, buscando profundamente en nuestras almas. Observe lo siguiente en Materiales de 1888, página 1189. Nadie puede saber lo que significa ser santificado a Dios, a menos que él busque en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Usted debe humillar su alma ante Dios, estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa y todo en vez del favor de Dios. Cultive el amor y el afecto a la devoción religiosa. Es mucho mejor renunciar a la tierra que al cielo. Es necesario ahora mirar bien sus caminos, que sus pies no deslicen. El carácter de cada deseo y propósito es tan claro ante Dios, bien sabe usted, como el sol en los cielos. Usted, mi querido hermano en Cristo, no ha cultivado la espiritualidad y crecido en la gracia. El yo en usted debe morir. La autoimportancia debería ser dejada a un lado. ¿Hemos mirado bien nuestros caminos? ¿Ha muerto el yo? ¿Nos ofendemos con facilidad? ¿Nos enojamos ante el reproche? ¿Nos comparamos con los demás? ¿Buscamos una posición más alta en la iglesia? ¿Nos sentimos orgullosos de que estamos haciendo la obra de Dios? ¿Hemos dejado el yo a un lado? ¿Cómo hemos de hacer esto? La respuesta encontramos en Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 123 y 124. Pero ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. Solo podemos consentir que Cristo haga esta obra. Entonces el lenguaje del alma será: Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, manténlo puro, porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y desemejante a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. Sigue diciendo Palabras de Vida del Gran Maestro, página 124. Mientras más nos acercamos a Jesús y más claramente apreciemos la pureza de su carácter, más claramente discerniremos la excesiva pecaminosidad del pecado y menos nos sentiremos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. Aquellos a quienes el cielo reconoce como santos son los últimos en alardear de su bondad. El apóstol Pedro llegó a ser fiel ministro de Cristo y fue grandemente honrado con la luz y el poder divino. Tuvo una parte activa en la formación de la iglesia de Cristo. Pero Pedro nunca olvidó la terrible vicisitud de su humillación. Su pecado fue perdonado y, sin embargo, él bien sabía que para la debilidad de carácter que había ocasionado su caída, solo podía valer la gracia de Cristo. No encontraba en sí mismo nada de qué gloriarse. Si bien podemos reconocer la necesidad de una búsqueda fiel del corazón,
El pensamiento basado en el desempeño puede hacer esta obra insoportable. Solo hay una forma en que podemos comenzar tal obra y no darnos por vencidos en desesperación. Y es para llevar a cabo la obra como un hijo y no como un siervo. Cuando aceptamos la filiación, nuestro sistema de valores cambia de pensamiento por el rendimiento al pensamiento por la relación. Entonces, y solo entonces, podemos empezar a hacer frente a la dolorosa labor de introspección y quitar por completo los estratos invisibles del pensamiento basado en el rendimiento. Eliminar las inconsistencias en nuestra comprensión de la ley y evitar los falsos puntos de vista sobre la justificación, la santificación, el santuario y muchas otras creencias. Quizás es hora de decir al Padre que está en los cielos: perdónanos por ser tardos de corazón para creer lo que ha sido escrito por los profetas. Ayúdanos a superar nuestro pensamiento pródigo de creer que solo nos aceptarías de regreso como siervos. Perdónanos por centrarnos en el hecho de que ya no somos dignos de ser tus hijos. Ojalá que podamos abrazar plenamente los beneficios de la filiación y aceptar las corrientes ricas de tu justicia, la cual deseas verter sobre nosotros a través del Espíritu de Cristo. En el siguiente capítulo, quiero descomprimir con más detalle la necesidad crítica de una transferencia del pensamiento de siervos a hijos, que nos va a permitir transformar las capas invisibles del pensamiento basado en el rendimiento.